para hablar de estos temas, porque sigue vigente el tema no se ha solucionado, sino que le han puesto una curita, hemos convocado a Mariano Narodowski. Mariano es exministro de Educación porteño. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias por invitarme. Mariano, ¿qué enseñanzas tiene? ¿Qué enseñanzas puede dejarnos este conflicto? Todos los años el mismo conflicto. Cuando vos hablabas de enseñanza, de alguna manera me hizo pensar que el problema es que no hay aprendizaje. Exacto. Si repetimos año a año el mismo problema es porque evidentemente hay algo que no hemos aprendido. Y eso me parece que es lo dramático. Mi interpretación es que, por un lado, estamos viviendo un fin de ciclo en materia de promesas educativas. O sea, acá en el año 2005 se sancionó una ley de financiamiento educativo que aspiraba a que se invierta en educación el 6% del Producto Bruto Interno. No sé si muchos, algunos, avisamos que ese era un esquema que iba a ser beneficioso solamente en momentos de auge económico, pero ante la primera crisis íbamos a volver a lo de siempre, y eso es efectivamente lo que vino pasando. La Argentina no resuelve el problema del financiamiento para su educación, y cuando estamos frente a una crisis que ni siquiera es tan grande como la crisis del 2001... Pero fíjate vos que el gobierno dice, el financiamiento ha crecido, se ha multiplicado. El financiamiento ha crecido no en la magnitud que lo plantea el gobierno, que dice que fue el mayor crecimiento de América Latina. Eso no es cierto. Brasil, en términos relativos, creció mucho más que Argentina. Ha crecido, lo que pasa es que el dinero para educación mantuvo el mismo esquema que hace 50 años, o que hace 80 años. Por ejemplo, las horas cátedra de los estudiantes secundarios se inauguran en la Argentina en 1920, en la década de los 20. Y es el mismo esquema laboral que tenemos 100 años después. ¿Qué te parece? Los grados de jornada simple, jornada completa, el mismo esquema laboral. Los aumentos salariales son todos por antigüedad, como en 1957 cuando se sancionó el primer estatuto del docente. Si no se premia la innovación, no se premia la capacitación, no se premia el esfuerzo, no se premia el compromiso social. Entonces un maestro, un profesor que trabaja muy bien, ve su sueldo aumentado porque cumplió años, lo mismo que un docente que trabaja mal. Claro. Y eso, todo eso no se cambió. Hay una segunda cuestión, que hay una decepción importante, entiendo yo, en buena parte de la docencia, porque muchos de los docentes genuinamente habían confiado en que los problemas de financiamiento educativo se habían acabado en Argentina. Los tironeos de otros años entraban dentro de la lógica, ya el de este año lo que muestra es que no hay plata. Incluso no está muy claro de dónde van a sacar los recursos. Es un estado crítico del tesoro público provincial, es una cosa, no te diría escandalosa, pero se le va acercando, ¿no? Es complicada, y lamentablemente como país, como nación, no hemos creado un fondo anticíclico para situaciones de crisis. Entonces, bueno, ahora no hay plata y se ajusta por donde se ajustó siempre, que es el salario docente. No hay ninguna novedad en esto, absolutamente ninguna. Ni siquiera estamos hablando de aumentos salariales. Estamos hablando de una corrección por inflación, que ni siquiera alcanza la inflación del año punta a punta. Es decir, es una situación bastante triste, en el sentido que todos estos años no hemos aprendido. O sea, la enseñanza es que no aprendimos. No aprendimos. Mariano, nosotros sabemos que el conflicto es salarial, por un lado. Sabemos que el Estado no tiene fondos. ¿Qué le podemos exigir a los docentes? ¿Los docentes están actualizados? ¿Los docentes tienen tiempo de perfeccionarse? ¿Los docentes realmente solucionan el problema de que la actual enseñanza aburre a los chicos? Bueno, son varias cosas. Mi intuición, porque no hay datos, es contraria a la intuición de la mayoría de mis colegas. Yo creo que los docentes argentinos están aceptablemente bien capacitados. Y creo que además el resto de los ciudadanos o los habitantes de la Argentina no debieran quejarse respecto de los docentes, porque el resto de las profesiones no demuestra un nivel de calidad muy superior al de los docentes. Por supuesto. No es que acá nosotros tenemos docentes que son malos y el resto funciona de manera fenomenal. El promedio de la actividad docente es el promedio de la actividad de cualquier profesión argentina que tiene 3 o 4 años de formación y con los salarios que tiene. Entonces, la verdad que debiéramos exigirle más,
Creo que eso es importante, pero debemos exigirnos más también. Claro. Porque si no, el docente y sobre todo el paro docente son la excusa perfecta de la clase política para no tomar las decisiones que hay que tomar. Como por ejemplo, mejorar estas condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de capacitación y sobre todo incentivar a la gran mayoría de los docentes que quieren trabajar. Es decir, del 100% de los docentes, la figura esa que muchas veces pinta muchas personas, que es un docente que falta mucho, que no se capacita, yo creo que debe ser el 20 o el 30%, como en cualquier profesión. Por supuesto. La mayoría están esperando una señal clara porque tienen ganas, porque eligieron la profesión docente, la mayoría, y porque tienen un compromiso importante. Ahora, la verdad que si da lo mismo enseñar bien que enseñar mal. Si en la Argentina se habla de educación solamente cuando hay un paro docente, y si no ya no se habla más de educación. Bueno, me parece que da la sensación de que la clase dirigente, el tema educativo mucho no le interesa. Claro. Hay docentes que reciben la violencia cotidiana, docentes que son castigados por los padres, es una cosa inaudita, ¿no? Bueno, que un chico es sancionado o observado, el padre va y le pega, lo faja al docente, sí, ¿no? Igual que los médicos, bueno, en las guardias. Eso es lo que iba a apuntar, ¿no? Es lo mismo que pasa con el servicio médico, sobre todo en la guardia hospitalaria o la guardia de las salas, lo mismo pasa con los docentes. Hay una situación muy conflictiva en la calle, eso lo sabemos todos, que tiene una enorme dosis de violencia, una enorme dosis de frustración y de decepción por parte de la ciudadanía, que se la descarga con el más débil, claro. Y el más débil es ese que está ahí cuidando a los chicos, cuidando a los enfermos. Y la verdad que es una situación complicada. Ahora, la restitución del valor de la educación, la restitución del valor del lugar del educador como un lugar importante en la Argentina, a mí me parece que es una tarea que se hace de arriba para abajo. Es decir, nosotros necesitamos una clase dirigente que vuelva sarmientinamente, si se quiere, aunque modernizada, pero que vuelva a poner a los docentes en el lugar que les corresponde, es decir, en un lugar de alto prestigio social, también con el salario, pero no solo con el salario. Es decir, el nivel de desprestigio y de deslegitimación que se ve en muchos ámbitos, sobre todo respecto de la escuela pública, realmente a veces es muy injusto. Otras veces es cierto. La pregunta es que cuando se los vitupera, cuando se los critica, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la propuesta? No hay, pero no de personas en particulares. Nosotros como país, nosotros como la dirigencia argentina, no tiene un proyecto para la educación. No hay, no figura en ninguna agenda. No figura en la agenda y además tampoco tenemos, salvo alguna, no tenemos liderazgos políticos incluso de personas preocupadas por el tema, preocupadas en serio, no que digan en la campaña electoral que la educación es el futuro, etcétera, etcétera, claro. Eso ya se sabe. No, personas preocupadas, que realmente tengan un proyecto, eso no está claro. En esto la diferencia con Uruguay, con Brasil y con Chile es fenomenal. Claro. El empresariado brasileño le propuso primero a Fernando Henrique Cardoso y después al presidente Lula, le propuso un plan de acción que había consensuado con académicos, con expertos, con sindicalistas docentes, y primero Fernando Henrique y después Lula llevaron a cabo ese plan. Ese plan en algún momento tuvo de la misma manera que desde el 30 hay el mismo modelo, la misma idealización de lo que debe ser económicamente Brasil. Económicamente, desde 1930. De política exterior, claro. En su cancillería. Sí, continuidad. Exactamente. Y una clase dirigente que entiende que la apuesta por el futuro es una apuesta importante, que no puede ser dejada al azar. Y me parece que acá, de alguna manera, la estamos dejando al azar. Y otro inconveniente que es lamentable es que esta situación lo que está generando es un aumento fenomenal de la matrícula en la escuela privada y la salida de chicos de las escuelas estatales. Nunca donde la enseñanza, dirías, no es extremadamente mejor que la pública. Bueno, hay dos características diferenciales. Primero, suelen tener clases todos los días. Es el efecto escuela abierta. Convengamos también que la escuela estatal muchas veces no cumple con los 180 días de clase no habiendo paros. O sea, en un calendario escolar normal tampoco se cumple con los 180 días de clase. Les recomiendo una columna muy buena hace unos días de Sebastián Katz en el diario La Nación,
mostrando cómo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2013, sin paros docentes... ¿Sebastián o Alejandro? No, Sebastián Katz, Sebastián Katz, un docente de la ciudad. Sí, sí. Demostrando cómo en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2013, sin paros docentes, no hubo más que 160 días de clase en escuelas secundarias. 160 días de clase de escuelas abiertas. Después están los profesores que faltan y los chicos que faltan. Tenemos una idea de los feriados que a mí me parece que vamos a tener que revisar en algún momento. No puede ser que en el ciclo lectivo haya más proporción de semanas de clase anormales, o sea, con 3 o 4 días, que semanas normales de 5 días. Pensemos que hace 60 años había clase los sábados en la Argentina. Después se redujo de lunes a viernes. Y hoy la mayoría de los días de las semanas son semanas, entre comillas, anormales, porque tienen o uno o dos feriados. Bueno, eso interrumpe el ritmo de aprendizaje, etcétera. Pero bueno, ahí hay un problema además en donde la escuela privada lamentablemente saca provecho de eso. No es que uno esté en contra de la escuela privada, pero la verdad que es triste que las personas elijan mandar a sus hijos a escuela privada, no por una convicción religiosa o desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de algún proyecto en particular, sino porque la escuela pública está cerrada. La Argentina desde el año 2003... Y no ofrece garantías, además. No ofrece garantías de continuidad, no ofrece garantías... Exactamente. Ahora, es cierto, como usted bien dice, que el resultado del aprendizaje no parece muy distinto. O sea, no parece que las escuelas privadas sean definitivamente mejores que las escuelas públicas. Lo cual, en todo caso, habla bien de la escuela pública, que a pesar de todo sigue manteniendo un cierto perfil. Pero el dato inédito, que para mí debiera ser tapa de diarios, desde 2003 hasta ahora, en la Argentina se perdieron 210.000 alumnos de escuelas primarias públicas. Una barbaridad. Eso es el 9%, mientras las escuelas primarias privadas crecieron el 20%. O sea, menos 9 en las públicas versus más 20 de las privadas. Y esto no es porque de repente la familia argentina se convirtió en una defensa del privatismo educativo, sino porque no encuentra, lamentablemente, en la escuela pública un norte, un vector, un proyecto, un ideal y además una enorme cantidad de problemas y una enorme cantidad de situaciones vinculadas a una imagen institucional muy deteriorada. Claro. Los profesores de escuela secundaria se quejan de que los chicos de la primaria salen mal, salen sin saber escribir y todas esas dificultades. Y los profesores universitarios se quejan de cómo salen los chicos de la secundaria. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores determinantes de esto? El método, no el método de enseñanza, el centro, la pelota didáctica. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Hay muchos factores. Yo creo que hay dos que son claves. El primero, no tenemos en la Argentina un clima de estudio, un clima educativo, un clima de esfuerzo y de trabajo en términos de educación. Eso se ha perdido. Existió hasta no hace mucho tiempo, digo, hasta hace 15 o 20 años, claro. Sigue existiendo, lamentablemente se ha perdido. O sea, la idea de que para estudiar o para aprender, o para estar en la escuela hay que sentarse y estudiar. Y no hay otra. Eso se perdió. Incluso yo pelarse la cola en el asiento. Exactamente. Esa idea de esfuerzo se perdió. Y diría más, la escuela es aburrida. A esta vamos. Y en todo el mundo es aburrida, y la escuela es aburrida. Y hasta que los gurúes de las nuevas tecnologías inventen alguna otra cosa, no atraen a la aburrida, y siempre fue aburrida. Yo no la siento así. En mi recuerdo de la escuela primaria y secundaria y en la universidad, de ninguna manera. No, mi recuerdo de la escuela secundaria era de mucho aburrimiento. Bueno, cada uno con su experiencia. Claro, pero... Yo me recibí de maestro en Mariano Acosta. Sí, yo también. Sí, claro. Yo también soy de Mariano Acosta. Somos colegas del Mariano Acosta. Exactamente. Sí, yo me pero recibí en el debe haber sido pero... distintos años, porque yo tuve de profesor a Fesquet, a Medici, y, en fin, una serie de profesores maravillosos. Maravillosos. Yo tuve grandes profesores en el Mariano Acosta, en el secundario, grandes profesores. Pero la mayoría, el clima general que se vivía, era un clima
fatigante. Fatiga, de aburrimiento, de repetición, de falta de novedad. Sí. Pero además hay muchos estudios esto a nivel mundial y la verdad que la característica de la escuela no tiene que ser la diversión. En tu caso puede ser el disfrute por la enseñanza, pero no necesariamente la diversión. Y esta idea de que la escuela tiene que ser divertida, la escuela tiene que ser seria y a veces también tiene que ser aburrida. Mariano, tengo una vieja fantasía. Y la vieja fantasía es de una escuela abierta permanentemente. Sí. Donde el chico no solamente vaya a estudiar, sino que haga su actividad social. ¿Por qué no en la escuela un baile? Por ejemplo, en la propia escuela donde uno va. ¿Por qué no un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje de manualidades? Esta es mi fantasía. Deportes, Sí, de claro, fútbol. claro. ¿Cómo lo ves a eso? A mí me parece que yo estoy de acuerdo y creo que debiera ser un objetivo. Ahora, para lograr eso, no podemos seguir con un sistema educativo tan centralizado, donde en todas las provincias, para abrir o cerrar una escuela, es básicamente con la orden de un ministro o algo por el estilo, de alguna autoridad central importante. Los directores tienen mucho miedo por las cuestiones de responsabilidad civil y penal como responsables de la escuela, tienen miedo, los maestros tienen miedo. Las escuelas son lugares que tienen una cierta tecnología, además entonces hay cosas que se rompen, hay cosas que se roban. La forma de resolver esto, yo creo, es darle más poder a los educadores, más poder a las escuelas, descentralizar un poco más el esquema actual, ir modificando algunos aspectos legales vinculados a esta cuestión, porque no puede ser que los docentes sean corresponsables patrimonialmente en situaciones como estas, y generar incentivos para que eso ocurra. Ahora, el trabajo es muy duro porque realmente el nivel de burocracia y de jerarquización que tienen hoy los sistemas educativos argentinos son enormes. Una última pregunta que requiere una respuesta muy rápida porque se nos acabó la hora. Se idealiza mucho la educación de Finlandia o del mundo nórdico. Sí. ¿Crees que está justificada esa idealización? Sí, está justificada, pero también habría que idealizar a la sociedad finlandesa. Exacto, y a la sociedad nórdica. A la sociedad nórdica, o sea, cómo actúa el Estado, qué tipo de impuestos se pagan, cómo se actúa políticamente. Entonces, en ese escenario, además, hay un tipo de educación que es congruente con el resto de la sociedad. Claro. Nosotros no podemos pretender ser Finlandia en educación y todo lo demás no quiero decir de algún otro país, porque podemos ser Argentina en el resto. Claro, claro. Ahí es donde yo le digo, a veces somos demasiado injustos y exigentes con los docentes que pretendemos que sean mejores que nosotros. Claro. Los docentes argentinos hay son imagen y semejanza argentinos. de la sociedad. Exactamente. Claro. Mariano, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable por visitarnos. No, un placer. Hemos dialogado con Mariano Narodowski, ex ministro de Educación porteño. Y nos vamos. Nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde, aquí, en Infobae TV. Muchas gracias.